Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará en la tarde de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 5, Lista de Verificación para las Condiciones Locativas. Le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrado de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Angélica, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgos locativos. Hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las listas de verificación para las condiciones locativas. Vamos a mirar cómo podemos construir este tipo de herramientas, qué beneficios tiene, qué características debe tener, cuáles son los usos y aplicaciones que puede tener y sobre todo como un paso a paso para poder construir una lista de verificación que sea muy aplicable a nuestras condiciones locativas. Estamos llegando hoy a nuestra quinta estación, a nuestro meridiano, a la mitad de esta ruta del conocimiento 2024 de su ARL Positiva. Y bueno, sin más preámbulo, cedo nuevamente la palabra a Angélica para aplicar la evaluación inicial. Angélica, vamos con la evaluación, por favor. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. Una lista de verificación: A, reduce las consecuencias de un accidente; B, controla requisitos a cumplir; C, es una medida de protección contra accidentes. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice: A, reduce las consecuencias de un accidente 20%, B, controla requisitos a cumplir 39%, C, es una medida de protección contra accidentes 41%. Vamos con la segunda pregunta. Una lista de verificación: A, debe ser específica para cada área de trabajo, o B, puede no ser específica para el área de trabajo. También les recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas a lo largo de esta acción educativa a través del chat. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice: A, debe ser específica para cada área de trabajo 82%, B, puede no ser específica para el área de trabajo 18%. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Una lista de verificación debe incluir un manual de instrucciones? A, sí; B, no. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera y última. Dice así 65%, B no 35%. Bueno, a todas las personas que están conectadas les agradecemos sus respuestas y ahora sí, entonces, ingeniero Julio, debemos iniciar nuestra acción educativa del día de hoy. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Bueno, adicional a lo que nos comentaba Angélica de la importancia de este sondeo, de este test de inicio, sobre saber con qué conocimientos llegan y al final poder determinar con qué conocimientos o con los conocimientos adquiridos a lo largo de la acción educativa, también es muy importante para nosotros para poder revisar de acuerdo a los objetivos planteados, que ya se los voy a enunciar, donde
o en qué aspectos consideramos que la gran mayoría de las personas que participan tienen un conocimiento claro y en cuál de ellos pues hay como algún tipo de confusión de acuerdo a la dispersión que tengan o el acierto que tengan en las respuestas que se están formulando. Entonces también eso nos ayuda para ir mirando en el avance de la acción educativa, donde podemos ir un poco más ligero, donde debemos ir un poco más lento para que la intención es que los conceptos queden totalmente claros, tratar de abordar todo un tema en una sola hora de acción educativa que se reduce a un poco menos para la interacción que se hace, el espacio que se da para las preguntas, todo este espacio introductorio que también es muy importante, eh, podamos llegar, logremos llegar con el conocimiento que queremos llegar. También es muy importante, como lo acabo de mencionar, la interacción que tengamos con ustedes. Tienen entonces ahí a su disposición el cuadro de preguntas, el chat de preguntas, donde pueden anotar sus inquietudes, sus observaciones, sus comentarios, sus reflexiones. Y en caso de que pues, no tengan alguna observación o un comentario, también bienvenido siempre los saludos que ustedes quieran realizar, de dónde se conectan, de qué parte del país se conectan, o del extranjero, porque también hemos tenido el caso de que desde el extranjero, cuando están en algún tipo de comisión de trabajo, pues sacan ese espacio para conectarse, lo que agradecemos mucho. Y pues simplemente los saludamos. Para su ARL positiva es muy importante mantener este contacto directo con todos sus afiliados. Bueno, entonces les decía que es muy importante mirar en esta evaluación cuál es ese grado de conocimiento, pero también cómo queremos cumplir los objetivos. Y en la pregunta inicial decíamos que si en una lista de verificación como ese objetivo que tiene la lista de verificación, si es reducir las consecuencias de un accidente, controlar los requisitos o es un método de protección. Uno podría decir que las tres respuestas que se den allí podrían ser viables. De hecho, los porcentajes, la distribución de porcentajes estuvo relativamente pareja, a diferencia de la primera, que fue apenas el 20%, pero en la segunda y la tercera fue el 39 y el 41%. Y esto se debe a que seguramente las tres son válidas, porque una lista de verificación bien aplicada seguramente está orientada a, primero, reducir las consecuencias de un accidente. Pues claro, si es un modelo con el cual pretendemos hacer visibles las cosas que son invisibles, como esta frase de Jean-François Lyotard, porque eso hace una lista de verificación, poder chequear, poder verificar que algo se está cumpliendo. Entonces, seguramente en ese sentido la respuesta es válida. El segundo, que controla los requisitos a cumplir, pues también controlamos los requisitos a cumplir porque pues tenemos una lista de requisitos y estamos controlando que se cumpla o no se cumpla. Y la última, que decía es un método de protección, pues uno también puede argumentar que a través de la lista de verificación estamos buscando proteger que el trabajador no sufra algún tipo de accidente. Pero pues hay que tener en cuenta el contexto de cada una de esas frases y cuál apunta más hacia ese objetivo de la lista de verificación. Y en este sentido, pues no buscamos reducir las consecuencias, porque cuando uno reduce las consecuencias, cuando uno busca reducir las consecuencias es que está buscando que cuando se presente un accidente las consecuencias al trabajador sean menores, y esto se logra pues a través de los sistemas de protección, de los mecanismos de protección, que se admite que ya haya un accidente y las consecuencias sean menores. Y una lista de verificación no es un mecanismo de protección, y con eso eliminamos de una vez la tercera pregunta, que es un método de protección, no es un mecanismo de protección, sino es un medio de prevención, es una medida preventiva porque se hace previo a que pueda suceder un accidente. Como es previo, pues no buscamos minimizar las consecuencias, porque ahí sería una medida de protección, que es una medida posterior al accidente. Se presenta el accidente y protegemos al trabajador del accidente. Esta es una medida preventiva porque son elementos, son situaciones, son condiciones, son actividades, son acciones que se realizan antes. Entonces, muy importante para considerarlo, que allí la respuesta correcta es la B, que lo que busca es verificar el cumplimiento de unos objetivos. Bueno,
Aprovecho esto pues para anunciar ese objetivo general, que es comunicar esas acciones para poder realizar listas de verificación para las condiciones locativas. ¿Cómo pretendemos obtener objetivo general? A través de 3 objetivos específicos. Inicialmente, pues vamos a definir los pasos para la realización de esas listas de verificación. Vamos a repasar algunos aspectos de seguridad, beneficios, características, condiciones que se deben cumplir con las listas de verificación, y vamos simultáneamente comunicando esas medidas preventivas que se deben considerar para una lista de verificación. Ahora, también muy importante, y es el cuarto objetivo, pues socializar ese conocimiento. La socialización del conocimiento no es otra cosa que hacer este sondeo final para poder identificar de acuerdo al conocimiento con el que llegaron, pues con qué conocimientos salen. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 sondeos? Que en el final, pues esperamos ya haber transmitido un conocimiento, y obviamente ustedes observaron que en el primer sondeo simplemente se dieron las respuestas, anotamos los porcentajes y no enunciamos cuál era la respuesta correcta. En el sondeo final hacemos el mismo ejercicio, pero enunciamos cuál es la respuesta correcta y damos la explicación de por qué es la respuesta correcta. Entonces, esa es la diferencia entre los 2 sondeos. Inicialmente lo contestaron alrededor de 140 participantes. Vamos a ver de aquí a el sondeo final cuántas personas están conectadas. Vamos a entrar en materia. Una definición de una lista de verificación como una medida preventiva o una acción dentro de la seguridad y salud en el trabajo no tiene una definición legal. Cuando no existen definiciones legales, pues acudimos a las definiciones técnicas. Ahora, uno puede pensar, pero si no tiene una definición legal, entonces una lista de verificación no es un requerimiento legal. Pues digamos que dentro de los elementos que establece el decreto 1072 para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues no es un documento que sea obligación realizarlo, como si está las inspecciones de seguridad, como si está la matriz de peligros y riesgos de identificación, evaluación y valoración de riesgos. Sin embargo, cuando uno aborda técnicamente estas acciones que hay que realizar, pues se da cuenta que una lista de verificación es una herramienta muy importante para estos 2 documentos, para estas 2 acciones que son obligatorias en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y estoy hablando de la matriz de peligros, la identificación de peligros y las inspecciones de seguridad. ¿Por qué? Porque es un paso fundamental para identificar los peligros. Es el primer paso, es el punto de partida en cualquier modelo de prevención, esa identificación de peligros. Y al enunciar el decreto 1072 que debe hacerse de una manera sistemática, de una manera validada, pues quiere decir que debemos utilizar una metodología, que debemos utilizar unas herramientas para poder llevar a cabo ese primer paso de un modelo de prevención, que es la identificación de peligro. Y esa herramienta o esa metodología sistemática, pues parte de una lista de verificación, un documento, un elemento muy simple en su concepto, muy simple en su estructura, pero bastante complejo para poder llegar a una lista de verificación que sea óptima para nuestros propósitos. Y precisamente lo que lo hace complejo es la importancia que tiene. La importancia que tiene es que está en la base. Es porque debemos empezar con una identificación de peligros. La identificación de peligros depende, hacemos que dependa de una lista de chequeo, de una lista de verificación. Y si no lo hacemos de una manera óptima, si no lo hacemos de una manera correcta, de ahí en adelante los demás pasos van a estar totalmente inestables. Es como construir un castillo en la arena, es como construir una estructura buscando que sea muy sólida a partir de fichas de dominó o a partir de cartas de una baraja de naipe, porque cualquier elemento va a hacer que no esté sólidamente soportado si esa lista de verificación, si ese primer paso, si esa base, que es la identificación de peligros, no se hace de una manera correcta, porque
Si no hacemos de una manera correcta la identificación de peligros, podemos hacer una evaluación muy rigurosa, podemos hacer una valoración muy objetiva y podemos hacer un control bastante novedoso, pero los vamos a estar haciendo sobre una base equivocada. Entonces, la base, que es la identificación de peligros, es muy importante, es fundamental para el éxito de los programas de prevención, porque después de la identificación, evaluación y valoración del peligro, pues obviamente viene el control de esos riesgos. Como les digo, la primera parte es el modelo de seguridad y consiste en ese reconocimiento de todos los peligros que están en el entorno. Vale la pena aclarar que los conceptos que vamos a dar aquí para la lista de verificación pueden ser transversales a cualquier tipo de peligro. Una lista de verificación para riesgo químico, una lista de verificación para riesgo eléctrico, una lista de verificación para tareas de alto riesgo, una lista de verificación para riesgos mecánicos. Aquí hoy la vamos a enfocar, la vamos a aplicar a las condiciones de nuestra comunidad, las condiciones locativas. ¿Ok? Entonces ahí radica la importancia. Les decía que no hay una definición legal, hay definiciones técnicas. ¿Cómo podemos definir técnicamente una lista de verificación? Pues podemos encontrar que técnicamente tiene varios sinónimos o varios nombres. Una lista de verificación puede ser una lista de control, puede ser una lista de chequeo. Algunos le dicen checklist, pues por su anglicismo, por su nombre en inglés, una lista de chequeo, un checklist, o simplemente una lista de verificación. Son formatos, es una tabla, es un formato, es un esquema, es una tabla que se aplica cuando tenemos actividades o condiciones que son repetitivas, que siempre se realizan de la misma manera o se realizan en la misma locación, en el mismo espacio laboral, y mediante la cual buscamos controlar el cumplimiento de una serie de requisitos que hemos preestablecido para poder garantizar la seguridad en esa locación o con ese equipo, o con esa maquinaria o con esa sustancia. Entonces, sencillamente, esa lista de verificación, lista de chequeo, lista de control, es una serie de requisitos que se colocan ordenadamente de acuerdo al desarrollo de un proceso, de una actividad en un espacio de trabajo, para poder esos requisitos estar mediante la observación determinando su cumplimiento o su no cumplimiento de lo que se ha establecido. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan fundamentalmente para comprobar sistemáticamente, ordenadamente, metódicamente, qué áreas, productos o actividades se realizan, asegurándose que se están realizando de acuerdo a unos criterios preestablecidos y asegurándose que lo que hemos considerado importante y fundamental para no tener no conformidades, llámese no conformidades no solamente en el tema de calidad, sino no conformidad en el tema de accidentes, es decir, de seguridad y salud del trabajo, es decir, una no conformidad en el tema de seguridad y salud del trabajo de un riesgo no controlado, una situación no controlada, un accidente o un incidente, pues los tengamos realmente bajo control. Así podríamos definir una lista de verificación. ¿Cuáles son las características que puede tener una lista de verificación? Son muchas, pueden ser 10, 12 características. Aquí hemos tratado de agrupar esas características en unas 8 aproximadamente. De pronto pueden haber un poco más. Primero, una lista de verificación la podemos desarrollar en un formato, una tabla, un cuadro, que puede ser tanto físico, a la antigua, como empezamos hace muchísimos años a trabajar en seguridad y salud del trabajo, una tabla, un cuadro en Excel impreso, y aquí la tenemos para lo que vamos viendo, vamos tomando nota o vamos chuleando, vamos chequeando de si se cumple o no se cumple. O también puede ser un formato electrónico, un Google Forms, un programa que simplemente con un clic, una X que coloque en un formato electrónico o un chulito, voy determinando el cumplimiento de determinado requisito. ¿Qué otra característica tiene? Que puede aplicarse o que está diseñada para aplicarse de una manera repetitiva y permanente. Es decir, que esos aspectos que he determinado que debo inspeccionar, que debo revisar, esos mismos aspectos los voy a revisar al siguiente día
o el mismo día en la mañana, o el mismo día en la tarde, o en la siguiente semana, o en el siguiente mes, y es exactamente lo mismo lo que voy a revisar porque ese espacio, esa locación, esa área es exactamente la misma. Entonces, se puede hacer de una manera repetitiva y permanente, simplemente dejando nuevamente ese cuadro, ese formato en blanco y tomando nueva información en ese momento diferente que se hace la revisión. En tercer lugar, se puede aplicar para un control ordenado y sistemático de los elementos. Entonces, siempre vamos a hacer esa aplicación de una manera ordenada porque vamos a un paso a paso, vamos área a área, sitio a sitio, elemento a elemento y de una manera sistemática utilizando o aplicando esas condiciones o esos requerimientos que hemos establecido en la lista de verificación. En cuarto lugar, es de gran apoyo para comprobar el cumplimiento de los requisitos. Cuando tenemos un área de trabajo, cuando tenemos una locación, cuando tenemos un proceso, cuando tenemos un equipo, en el día a día laboral son muchos los aspectos que como inspectores, como supervisores, como usuarios, como operarios, como usuarios de ese entorno laboral, debemos considerar y debemos tener en cuenta para garantizar nuestra propia seguridad y la de nuestros compañeros. ¿Para qué nos sirve una lista de verificación? Para poder comprobar el cumplimiento absolutamente de todos los requisitos que hemos establecido como claves para poder tener ese cumplimiento de los objetivos o obtener ceros no conformidades, como lo expliqué hace un momento. ¿Qué otras características debe cumplir? Sexta, creo que cuarta, quinta. Formato personalizado al área de evaluar. Esto es muy importante. Los formatos deben ser personalizados. Por ahí había una pregunta que creo que era la segunda, si es ser específica o puede no ser específica. A eso se refiere esta personalización del área a evaluar, que podemos utilizar un esquema o un formato diseñado para otra área, sí, pero como forma, como estructura, pero no como contenido. Como contenido hay que personalizarlo a esa condición, a esa locación, a esa área locativa, a esa área que queremos evaluar, porque puede tener características diferentes a otra área, en pasillos, en vías de circulación, en sistemas de almacenamiento, en iluminación, en instalaciones eléctricas, en tantas condiciones y características y fuentes generadoras del riesgo locativo, que de pronto otra área para la cual fue diseñado ese formato en el cual nos estamos basando, no la tienen. Si es con almacenamiento a nivel, si son con escaleras en las que hay que hacer desplazamientos, si son con áreas húmedas en las cuales pueden haber resbalones, etcétera, pues esos elementos se inspeccionan y pues no podemos llegar con un área con una lista de verificación a tratar de inspeccionar o de verificar si en el segundo o tercer piso del área está de una manera o el acceso o el ascensor o la escalera cuando de pronto en nuestra área no hay una condición locativa que involucre escaleras o vías de circulación o pasillos o rampas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que el formato sea personalizado, es decir, debe ser específico para lo que debemos evaluar. No podemos utilizar un formato general para evaluar nuestra área particular. Lo podemos utilizar sí como base, como apoyo, como fundamento, pero personalizarlo, y eso no es fusilarlo, es personalizarlo. Fusilarlo sería si lo cogiéramos y lo aplicáramos sin hacerle ningún aporte intelectual. Debemos personalizarlo a nuestro requerimiento y nuestras necesidades. Sexto, ser fácil, ser sencillo, ser a prueba de torpezas que uno pueda cometer o de equivocaciones que uno pueda cometer. Ser práctico, que no interfiera con la actividad, que no diga, no, espera un momentico, vuelva a pasar por allí para poder verificar si se cumple o no se cumple. No interferir con la actividad y que el aspecto o el requerimiento esté claramente identificado para que sea fácilmente identificable y práctico en la identificación de esa condición que se va a evaluar. Séptimo, que permita una revisión sistemática y concreta de datos, que el requerimiento sea específico, que me permita ese paso a paso, pero puntualmente poder identificar el cumplimiento del requisito. Y por último, es muy importante también que sea de fácil análisis aquellos factores que intervienen o afectan o influyen en el funcionamiento del área,
que si hay una situación en el área que no esté de acuerdo al requerimiento, pues que podamos hacer ese análisis de una manera fácil y práctica. Bueno, ustedes saben, los que han participado en las acciones educativas que he tenido la fortuna de liderar, que me gusta, y por eso los exhorto y los invito siempre a que escriban sus saludos, sus comentarios, porque eso también me ayuda a hacer esas pausas activas, y a ustedes también para que no sientan como mi voz tediosa, que al comienzo como que estamos enfocados en la atención y después como que termina uno diluyéndose. Entonces me gusta leer periódicamente, esporádicamente durante la acción educativa sus saludos. Bueno, por ejemplo, por acá Ana Milena Prasca nos saluda, nos dice bendiciones, buen día desde Cartagena de Indias, qué maravilla, muchas gracias Ana Milena, bendiciones para ti también, amén. Hola, buena tarde, Luis José Portillo. Luis José, buenas tardes, gracias por conectarte, siempre estás conectado, excelente, qué bueno. Y buenas tardes, ¿cómo está, ingeniero? Muy bien, gracias, nuevamente adquirir nuevos conocimientos. Johnny Alexander, bienvenido Johnny Alexander, aquí siempre a tu disposición, a disposición de todos los participantes para poder transmitir esos conocimientos, resolver dudas e inquietudes. Entonces, los invito a que mantengan allí en este cuadro de preguntas sus inquietudes, reflexiones, sus saludos, con mucho gusto ahí a lo largo de la acción educativa vamos saludándolos o respondiendo sus inquietudes. Es muy importante tener en cuenta que una lista de verificación tiene unas condiciones que es fundamental que se cumplan para tener una lista de verificación que cumpla su objetivo, y es poder hacer esa identificación de los requerimientos o esa verificación de los requerimientos de un área. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, ser sistemáticas y personalizadas, lo acabamos de mencionar con esas características de ser personalizada, debe ser aplicable al área en la cual vamos a realizar esa verificación. Incluso internamente dentro de nuestra organización podemos tener diferentes modelos, o no modelos, podemos tener el mismo modelo, pero diferentes pasos o diferentes elementos o diferentes requerimientos, es la palabra correcta, de una inspección locativa. No, si estamos en un proceso productivo, no es la misma o no es la misma o no es el mismo formato de una inspección locativa para un área de bodegas que para un área de producción, o que para un área de ensamble, o para un área de oficinas, o para un patio de maniobras. Pueden ser totalmente diferentes y estamos haciendo lo mismo, estamos verificando condiciones locativas, pero por los espacios, por las áreas, por las condiciones, por los elementos, por la distribución en áreas, por la distribución en planta, por los pasillos, por las formas de almacenamiento que encontramos en cada una de estas áreas, pues son diferentes, y por lo tanto hay que personalizarlas a los requerimientos que vamos a encontrar en esa área o en ese espacio locativo. Segundo, debe indicar el qué y el dónde. Debe indicar dónde vamos a hacer la observación y qué queremos observar, es decir, el requerimiento que debemos cumplir. En tercer lugar, debe ser, aquí dice puede ser utilizada, pero yo diría debe ser utilizada como un recordatorio, pero se lo mencionaba ahora con las características. Son muchos los elementos que hay que tener en la cabeza en el cumplimiento de los aspectos de seguridad. Y una lista de verificación, pues allí están escritos los requerimientos, allí está escrito qué debo cumplir y cómo debo cumplirlo. Entonces, puede ser utilizado y debería ser utilizado como un recordatorio para poder lograr ese cumplimiento de los requerimientos de seguridad. En cuarto lugar, el diseño personal y actualizable. Aquí vuelvo a recordar que una lista de verificación debe ser específica. El diseño debe ser personal y puede facilitar la actualización, porque las condiciones locativas, las condiciones de área, a pesar de que hace un momento decíamos que es para aquellos elementos que se hacen de manera repetitiva y constante y permanente, cabe también la posibilidad de que hayan modificaciones, de que hayan cambios. Los procesos son dinámicos. Entonces, ese diseño debe permitir ser actualizable en la medida que se dinamice, que se modernice o que hayan cambios en los procesos productivos. Y por último, pues debe facilitar la definición de inspecciones especiales. Una lista de verificación, y ahorita lo vamos a ver, pues la idea es que tenga entre 10 y 12 requerimientos a inspeccionar
hacerla más grande puede volverse un poco más compleja y complicado, se puede hacer, pero también podemos dividir por áreas o por secciones, pero de allí puede resultar la necesidad de hacer una inspección especial. ¿Por qué? Una inspección en temas de control de incendios, una inspección en temas de uso de elementos de protección, una inspección en tema de escaleras, de estructuras de las escaleras, de áreas de almacenamiento, que no solamente nos estamos enfocando en una inspección locativa general, sino dentro de esos aspectos locativos que inspeccionamos, de pronto surge la necesidad de hacer una inspección específica de acuerdo al cumplimiento del requerimiento que estamos evaluando. ¿Qué consideraciones? Consideraciones, tenemos un montón de consideraciones, pero hemos tratado de resumirlos en estos dos elementos que hacen ese balance para obtener una lista de verificación de buena calidad. En primer lugar, es una herramienta para recordar todos los aspectos a revisar. Es una herramienta que nos permite no dejar nada por fuera de lo que nos puede generar una lesión o un accidente en cuanto a las condiciones locativas. Y por otro lado, se debe asegurar que todos los aspectos se encuentren incluidos. ¿Esto qué quiere decir? Que deben haber inicialmente pruebas pilotos, parte de la observación de áreas, de sacar un listado de los elementos que se deben cumplir, los requerimientos que se deben cumplir en esa área y validar después a través de un proceso de aplicación de esa herramienta si todo está incluido. Y ya teniendo todo incluido, pues nos sirve como herramienta para recordar que todos los aspectos están allí incluidos y los estamos revisando. Muy bien. Continuamos por acá. Beneficios. ¿Qué beneficio nos trae una lista de verificación? Y aquí vamos a tratar de enumerar unos 8 o 10 beneficios, pero pues es un sinnúmero de beneficios. Beneficio fundamental, básico, elemental, nos sirve para controlar, y recuerden que estaba en la primera pregunta, controlar los requisitos que se deben cumplir. Ese es el beneficio fundamental, nos sirve como herramienta de control para el cumplimiento de requisitos, más que para el cumplimiento de requisitos, para identificar si los requisitos se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y si se están cumpliendo, bien, si no se están cumpliendo, para tomar las acciones que sean necesarias para poder lograr ese cumplimiento. Pero pues de allí se deriva muchos beneficios. Primero, apoya la gestión de calidad de los procesos, no solamente apoya la gestión de seguridad de los procesos, sino también apoya la gestión de calidad para garantizar que lo que se está procesando allí en esta locación, pues se está saliendo de acuerdo a unos parámetros establecidos de calidad. Segundo, permite recordar todos los aspectos a revisar, como les mencionaba, sin depender de la memoria. Hay tantas cosas que hay que hacer y se enfoca uno en el día a día, en el momento a momento, en el minuto a minuto del trabajo, que se nos olvidan algunas cosas. Esto nos permite recordar todos los aspectos que hay que revisar sin depender de la memoria. En tercer lugar, sirve como herramienta de capacitación, que es fácilmente entendible porque es que allí está determinado lo que hay que cumplir. Y si está determinada una lista de verificación lo que hay que cumplir, pues en un proceso de capacitación le estamos diciendo en una inducción, una reinducción a esos trabajadores que se necesita cumplir. ¿Cuáles son esos requerimientos que debemos cumplir para garantizar calidad y para garantizar seguridad? Y también documenta, organiza y simplifica la información. Toda esa información que estamos observando, que estamos permanentemente recogiendo, pues simplemente la simplificamos y la organizamos en un formato, en un cuadro, que a través de la unión o el proceso sistemático de varios formatos, pues nos permite o nos ayuda a encontrar tendencias, causalidad, estadísticas, etcétera, porque pues tenemos data, tenemos información de diferentes momentos, diferentes de pronto inspectores, supervisores, inspectores que nos ayudan a recopilar la información y sacar una serie de cuadros y datos estadísticos de allí. ¿Qué otros beneficios? Busca y procura el óptimo estado de las áreas de trabajo, porque allí está el requerimiento. Lo que buscamos es el óptimo estado en condiciones de seguridad, el óptimo estado para que la persona no se accidente, el óptimo estado de escaleras, el óptimo estado de pasillo, el óptimo estado de la dotación del personal, el óptimo estado del almacenamiento, el óptimo estado de la distribución en planta. Esas fuentes generadoras que veíamos por ahí en las primeras acciones educativas de las fuentes generadoras del riesgo locativo,
aquí me procura el óptimo estado de esas fuentes generadoras del riesgo locativo. Quinto, pues facilitas esto, facilita la revisión frecuente de áreas porque es un formato sistemático, práctico, ágil y facilita frecuentemente estar revisando esas áreas. Minimizar errores mejorando la eficiencia de esos espacios de trabajo y permite la priorización de la revisión de áreas, porque allí me permite identificar cuáles son las áreas que pueden ser más críticas, aquellas áreas que poco están cumpliendo con las condiciones o los requerimientos establecidos en la lista de verificación, y esto me permite priorizar cuáles áreas debo prestarle mayor atención y cuáles áreas ya regularmente han entrado en una dinámica de cumplimiento de esos requerimientos de seguridad. Bueno, ¿qué otros beneficios? Seguimos con los beneficios. Nos ayuda a lograr a través de esa inspección, de esa verificación y de ese control que se hace de esos requerimientos en la lista de verificación, a tener esas áreas de trabajo, esas locaciones con mayor tiempo en condiciones óptimas, porque nos permite estar pendientes de que cualquier desviación a lo que consideramos óptimo, al requerimiento que estamos buscando allí en la lista de verificación, pues pueda ser corregido antes de que sea más complejo o más difícil su corrección. También hay menos mantenimientos locativos de carácter correctivo porque estamos identificando tempranamente qué situación locativa no está en buenas condiciones y podemos aplicar el mantenimiento preventivo antes de que esto llegue a dañarse, antes de que la escalera termine más deteriorada, antes de que el pasamanos ya no exista, antes de que las cintas antideslizantes ya se hayan desgastado totalmente, pues podemos hacerles mantenimientos preventivos y no llegar a una corrección, que normalmente los mantenimientos correctivos son mucho más costosos. Igual, pues gracias a esto procura que esos costos por esas acciones de mantenimiento y de intervención de las áreas pues sean menores, porque de una manera preventiva, de una manera previa, de una manera temprana, se está evitando llegar a esos costos de corrección de las áreas de trabajo que normalmente salen más onerosos y más costosos. También nos ayuda a cumplir con los indicadores para medir el nivel de productividad de los procesos, porque allí está la esencia de qué tan productiva puede ser un área de trabajo o un proceso de trabajo. Entonces, un área, una locación que no necesite ser intervenida, que no necesite ser parada para poder hacer algún tipo de intervención por un mantenimiento locativo, porque la lista de verificación me ha ayudado a identificar esos problemas de una manera temprana, pues eso aporta y colabora para esos indicadores de productividad en los procesos. Y por último, pues dejar registro de las áreas que se inspeccionan. Nos permite dejar como el historial de qué áreas vamos inspeccionando, qué áreas vamos interviniendo y en qué áreas se van logrando esas mejoras. Usos, un sinnúmero de usos. Ya les había comentado que es una lista de verificaciones transversal a cualquier tipo de peligro, cualquier condición de riesgo. Si vamos a trabajar en alturas, de hecho, si vamos a trabajar en alturas, ¿qué hacemos? Un permiso de trabajo, y el permiso de trabajo, ¿qué es? ¿Qué es? No es otra cosa que una lista de verificación con una firma de alguien que autoriza el trabajo. Y la lista de verificación es una serie de requerimientos de en qué situación está esa condición locativa donde va a trabajar la persona, de cuáles son sus condiciones de sus elementos de protección, de capacitación, etcétera. Pero fíjense que, por ejemplo, un permiso para trabajo en alturas lo que identifica son las condiciones locativas del área. Punto de anclaje, punto de conexión, la altura de trabajo, esas son condiciones locativas. Es trabajo en altura, sí, pero esas son condiciones locativas porque obedecen al espacio físico donde la persona está desarrollando la labor. Entonces, esos usos, que pueden ser transversales para todas las áreas, para riesgo químico, mecánico, físico, locativo, etcétera. En locativo específicamente, ¿dónde lo podemos aplicar? En realización de actividades en las que es importante que no se olvide ningún paso. Allí donde es importante que tengamos riguroso control de los pasos que se deben desarrollar, una lista de verificación es muy importante. Es muy importante también para la realización de inspecciones donde se necesite dejar constancia de cuáles han sido los puntos inspeccionados. ¿Por qué? Porque nos hacen auditoría, porque nos hacen seguimiento, porque existe un control de calidad, porque debemos al final del proceso dejar constancia de que por allí pasamos, inspeccionamos y revisamos que todo estaba en condiciones de acuerdo a los parámetros que establecimos en la lista de verificación.
Nos sirve también para verificar o examinar artículos, no solamente para la condición locativa, sino para los elementos o artículos que están en el interior de la condición locativa, para las instalaciones eléctricas, para las tomas eléctricas. Esto hace parte, uno dirá, ¿es de riesgo eléctrico? Seguramente, pero si una toma no existe y están los cables expuestos, eso es una condición locativa, más allá de una condición eléctrica. Se arregla con una reparación locativa, no con una reparación eléctrica. Una lámpara que está descolgada porque se desaseguró de sus pernos, de sus anclajes, pues una lámpara eléctrica es un riesgo eléctrico, no es una condición locativa, hay que mejorarla. Entonces, eso nos sirve para no solamente las áreas locativas, sino para verificar y examinar los artículos y elementos que están dentro del área locativa. Nos sirve para examinar o analizar la localización de los defectos, para verificar la causa de los defectos, para verificar y analizar las operaciones y para recopilar datos, sumar y sumar y sumar datos del día a día, del mes a mes, de semana a semana, para después hacer un análisis de tendencias, de proyecciones, de situaciones que pueden fallar, de fallos, de pérdidas, etc. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y ya vamos a pasar para ir cerrando a ese paso a paso de cómo hacer una lista de verificación. Es importante que la lista de verificación tenga claridad en diferentes aspectos y que por lo menos incluya, primero, saber qué tiene que controlarse o qué tiene que verificarse, cuál es ese requerimiento que debemos verificar si se está cumpliendo en ese espacio locativo. Segundo, ¿cuál es el criterio de conformidad? ¿Cuál es el estándar que he establecido, que es el que se debe cumplir? ¿Cuál es el criterio a cumplir para poder verificarlo si se cumple o no se cumple? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? Y esto se hace a través de la observación de lo que se espera, de lo que se quiere tener, del estándar que se quiere cumplir. Tercero, ¿cada cuánto se debe inspeccionar? ¿Cada cuánto es el control? Y pues en inspecciones de seguridad es similar. ¿Cada cuánto se va a hacer una inspección? Depende de muchos elementos. Lo veíamos en la acción educativa anterior. Depende de qué tan pronto puede existir un daño, qué tan grave puede ser la pérdida, qué tantas personas están allí involucradas. Bueno, depende de diferentes aspectos y eso hay que tenerlo claro. Y por último, ¿quién realiza la verificación y cuáles son los procedimientos aplicables? A pesar de que decíamos que es un formato que debe ser muy práctico y muy fácil, pero no lo puede coger cualquier persona y hacer una lista de verificación sin estar calibrado, sin estar controlado, sin estar ese individuo, cuando digo calibrado y controlado, es el individuo, cuando tenga claros cuáles son los criterios de aceptación, cuál es el criterio a medir inicialmente y cuál es el criterio de aceptación o rechazo de ese criterio que se quiere cumplir. Y más cuando son más de una persona, cuando son varias personas las que están involucradas en realizar ese proceso de verificación. Bueno, ¿qué más debe tener en cuenta? De incluir espacio para observaciones, obviamente formato donde tenga fecha, el área, quién es el inspector, pero por sobre todo, además de todos esos elementos y los requerimientos a inspeccionar, pues también para observaciones, porque es que a veces no basta con decir cumple o no cumple. A veces hay que decir cumple, pero con una observación, con un asterisco. Un asterisco es importante que no se espera hasta la próxima inspección, hasta la próxima verificación, sino que se haga previamente. O es importante hacer un refuerzo sobre este tema, algún tipo de observación o explicación que se quiera tener ahí en ese momento que se quiera adicionar. Y obviamente, pues poder sacar diagramas, tendencias, como ya lo he mencionado, y hacer los reportes diarios inmediatos de acuerdo a la situación que uno vaya a encontrar. Ahora, para ir finalizando, como les decía, y cerrando, vamos a mirar como esos pasos básicos y elementales para poder construir una lista de verificación. Aquí de pronto debemos recordar que una lista de verificación la podemos sacar a partir de la observación del área, de mirar cómo están haciendo los elementos, de la entrevista con las personas de esa área de trabajo y empezar a preguntar y a cuestionarse y a determinar a partir de la observación qué es lo importante y qué se debe cumplir, dónde pueden existir los riesgos, dónde se pueden presentar los riesgos, cuál es la accidentalidad o siniestralidad que se puede presentar en esa área y a partir de allí, pues empezar a encontrar esa recomendación que me evita ese accidente.
Y esa recomendación es lo que debo verificar. Entonces, para llegar allá, ¿por dónde partimos? Primero, definir quién va a elaborar la lista de verificación, una persona idónea, una persona competente, una persona con las capacidades, con el conocimiento, con la experiencia, con esas capacidades, con esa formación, con esa experiencia, con ese entendimiento que le permita encontrar cuáles son los aspectos críticos de éxito en un área de trabajo que se deben cumplir, es decir, establecer los requerimientos. Les había mencionado que la recomendación técnica es que no sea muy extensa, máximo de 10 a 12 ítems. Más ítems, pues como que se vuelve ya un poco inmanejable. ¿Qué se puede hacer? No, pero es que estamos evaluando el proceso y el proceso yo no lo puedo circunscribir, no lo puedo reducir a 12 requerimientos, son muchos. Bueno, hagámoslo por secciones, hagámoslo por etapas, hagámoslo por partes. Y ahí se sacan estos elementos para poderlos segmentar de una manera mejor. Después de determinar estos elementos, pues ahí sí buscamos modelos, esquemas para basarnos en la lista de verificación como esquema, para poder personalizarlo con esos 10 o 12 requerimientos. Segundo, y muy importante, es una acción muy importante en la lista de verificación y en la elaboración de la lista de verificación, es la observación. Si en la lista de verificación es importante la observación, porque con la observación estamos verificando si el cumplimiento o no cumplimiento del requerimiento, pues mucho más importante es la observación para elaborar la lista de verificación. Observar el área, el proceso, la actividad, las herramientas, los equipos que están allí involucrados. Esa observación es supremamente necesaria e incluso realizarla no con un día o una mañana, ya con esta observación tengo y elaboro mi lista de verificación, no, hacerla en diferentes momentos del día, en diferentes turnos, en diferentes condiciones y situaciones, en horas pico, etcétera, porque esto nos ayuda a tener unos requerimientos más exactos a nuestras necesidades. Tercer paso es el trabajador que realiza esa actividad específica en el área debe poseer dentro de esas capacidades, que debe tener esa experiencia para poder aportar a esa lista de verificación. Es decir, no solamente la persona que designamos con esas capacidades y conocimientos pues llegue a hacer la lista de verificación, sino debe apoyarse también en la persona que está realizando el trabajo, las usuarias o la persona o las personas que están en esa locación, en esa área. Ese conocimiento que tienen las personas es muy importante aprovecharlo. Preguntarle cuáles son los peligros, cuáles son las condiciones, han tenido incidentes, han tenido accidentes, qué han conocido, qué ha sucedido allí en ese espacio locativo para poder plasmarlo como un requerimiento que se debe verificar en su cumplimiento. En cuarto lugar, cuarto paso, el encargado del área, no solamente la persona que realiza el trabajo, sino el supervisor, el líder del área. Esa persona también conoce muy bien los procesos, las dificultades que se presentan, la historia que hay allí, y es muy importante entonces involucrarlo a través de preguntas de cuáles consideras que son los aspectos críticos que deben estar inspeccionados o verificados para poder avanzar en un trabajo seguro. En quinto lugar, tomar toda esa base de datos, toda esa información, todo eso que hemos recolectado entre nuestra observación, las preguntas que le hemos hecho a los trabajadores, las preguntas que le hemos hecho al encargado del área, al inspector, al líder del área, y analizar toda esa información para poder empezar a depurar y a seleccionar cuáles son los elementos comunes para poder sacar nuestras listas de requerimientos. Filtrar esas listas, el paso sexto, cuáles son esos ítems descritos, anular aquellos que están duplicados, aquellos que pueden repetir, unir aquellos que pueden ser complementarios y que pueden hacerse una sola pregunta, y ahí va saliendo entonces nuestra lista de verificación. Después, establecer el formato que ya hemos seleccionado como modelo, personalizarlo, hacer de ese formato, y era por ahí la última pregunta, tener ese manual de instrucciones es muy importante, es fundamental. La respuesta fue 65%, yo esperaría que ahora fuera el 100%. Una lista de verificación sí o sí debe tener un manual de instrucciones, un manual de uso, porque es que la lista de verificación la hicimos nosotros, pero va a ser para otros usuarios, va a ser para otras personas. Entonces es muy importante tener esa instrucción, que la persona sepa para después calibrar a los inspectores, calibrar en el sentido de que todos respondan con el mismo criterio,
que no hayan palabras ni requerimientos que sean ambiguos, y si hay alguna ambigüedad, que se puedan ceñir o se puedan ir o remitir a un manual de instrucciones y les dé la claridad. Entonces, es muy importante que tenga ese manual de instrucciones, que tenga un encabezado, que tenga los criterios de aceptabilidad o no aceptabilidad muy claros y que tenga ese espacio para verificar y chequear la aceptabilidad de los criterios. Y por último, realizar esa prueba piloto de lo que hemos establecido como los criterios, mirar esa prueba, si la lista de verificación es aplicable, que hay que corregirle, que hay que modificarle, si son claras las preguntas, si están incluidos todos los elementos que quisiéramos incluir, si depuramos tanto que de pronto nos quedó faltando algo, entonces para eso es la prueba piloto. Después, hacer la retroalimentación de la información, oficializar el formato a través de su normatización, su codificación, saber que ese es el que siempre se va a utilizar en las inspecciones de seguridad locativas y realizar esas retroalimentaciones periódicas sobre el uso que le estamos dando al formato. Bueno, vamos a ver si por aquí hay saludos, preguntas. Hoy están muy calladitos, estamos casi 200 personas y pues bueno. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos, de lo que hemos visto hasta el momento ya para pasar al sondeo final? En primer lugar, que una lista de verificación suele ser utilizada para hacer esas comprobaciones rutinarias, para hacer esas comprobaciones o esas verificaciones que son permanentes, periódicas, y para asegurar que el trabajador o el encargado de esa comprobación no se le pasa absolutamente nada por alto. Es decir, que todo lo que tiene que tener en la cabeza, o todo lo que tiene que actuar en la verificación de unas condiciones de seguridad, en realidad lo está haciendo. Y lo está haciendo porque es que lo tiene en ese formato, en esa tabla, y lo ha realizado. Y no se le ha pasado ningún punto por alto. Y una ventaja es que además de sistematizar estas actividades a realizar, una vez se diligencia, sirven como registro. Sí, yo hice el control, aquí está mi registro, aquí está mi firma o aquí está mi nombre y aquí están los elementos que yo verifiqué. Entonces, esas revisiones posteriores se dejan como constancia de esas acciones que son muchas veces obligatorios en los procesos de trabajo. Bueno, una última revisada por aquí para ver si hay preguntas, inquietudes, saludos. No veo ninguna. Entonces, bueno, creo que podemos proceder a el sondeo. Bueno, queda la bibliografía. La bibliografía la pueden consultar. Hay normas técnicas del ICONTEC, está Posipedia, que ahorita vamos a hablar un momento del acceso que pueden tener Posipedia a toda esta información. Y por lo pronto le dejo la palabra nuevamente a Angélica para que por favor nos ayude con el sondeo final. Angélica. Bueno, Inge, no sé por qué no te aparecen, pero sí hay bastantes saluditos por acá. Te voy a leer de pronto algunos que dice Damaris Largo, dice, buena tarde, Dios te bendiga, mucho calor en Urabá. Uy, Damaris, siempre te conectas, qué bueno saludarte nuevamente. Chévere. No chévere, Bueno, pero chévere calorcito, pero no tanto a Ana veces. Milena Prasca dice, bendiciones, buen día, desde Cartagena, de Indias. Hoy todos están conectados de sitios bastante calienticos. Qué bueno que el calorcito está bien. Gracias. Dani Alexander Moreno dice, buenas tardes, ¿cómo está, ingeniero? Nuevamente adquirir nuevos conocimientos. Gracias, Dani Alexander, aquí a tu Hay servicio. una pregunta, Inge. Bueno, cuéntame. ¿Qué nos hace el señor Yesita Agudelo? Dice, ¿cuántos ítems se considera prudentes tener en una lista de verificación para que no sea densa la información solicitada y amigable? Bien, Jessy, gracias por tu pregunta. Sí lo mencionábamos por ahí en un par de momentos durante la acción educativa. La recomendación es que sea entre 10 y 12. Que a mí me salen 15. Bueno, está bien, está bien. Ya un número mayor es lo que tú acabas de decir, Jessy, se vuelve muy densa la información, entonces es mejor como tomarla por etapas, por áreas, por secciones, buscar que no sean más de 15, más de 12, de pronto estirarnos un poquito más y tratar de buscar esos elementos que son más críticos, porque es que cuando uno empieza a hacer una lista de verificación, todo le empieza a parecer importante y crítico.
pero hay que empezar como a depurar esa información. Para eso también es muy importante esas pruebas pilotos que se realizan y terminar depurando entre 10, 12, como nos recomienda técnicamente la literatura. Yo recomendaría máximo hasta 15 elementos o requerimientos a inspeccionar. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Por aquí dice el señor William Alfredo Rodríguez, muy buenas tardes. Me presento, intendente jefe de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Saludos a la Escuela de Policía de Tuluá, mi sargento. Muchas gracias por estar conectado. Bueno, vamos a ver si aquí hay más preguntas. Bueno, al parecer ya todos son saludos. Pues saludos para todos, que pesar que no tuve la oportunidad, no me salieron porque dejarlos para el último ya, entonces de pronto se acumulan mucho. Normalmente a lo largo de la charla voy parando por ahí cada 10, 15 minutos, hago 2, 3, 4 saludos y con eso trato de abarcarlos a todos. Ofrezco disculpas, no sé por qué no me aparecen, pero bueno, muchas gracias a todos por estar conectados y pues vamos con el sondeo. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta del sondeo. Una lista de verificación: A, reduce las consecuencias de un accidente; B, controla requisitos a cumplir; C, es una medida de protección contra accidentes. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta de nuestro sondeo. Reduce las consecuencias de un accidente 15%, B, controla requisitos a cumplir 53%, C, es una medida de protección contra accidentes 33%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniero? Bueno, nos fue mejor, subimos del 39 al 53%, la respuesta correcta es la B, controla los requisitos a cumplir. Les explicaba al inicio de la acción educativa que las tres respuestas, pueden ser correctas, pero aquí tenemos que enfocarnos en la más correcta de todas, y pues no es una medida de protección, es una medida de prevención. Por lo tanto, pues a pesar de que puede reducir las consecuencias de un accidente y no es un método de protección, entonces la respuesta más correcta es la B, que es controlar los requisitos que se deben cumplir, es lo que en realidad hace una lista de verificación. Gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. Una lista de verificación: A, debe ser específica para cada área de trabajo, o B, puede no ser específica para el área de trabajo. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, debe ser específica para cada área de trabajo, 94%. B, puede no ser específica para el área de trabajo, 6%. ¿Cómo nos fue con esta, Inge? Muy bien, contundente, y subimos del 82 al 94%. Debe ser específica, lo mencionamos varias veces, de ser personalizada y específica para las áreas de trabajo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Una lista de verificación debe incluir un manual de instrucciones. A, sí; B, no. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera y última pregunta. Dice A, sí, 84%, B, no, 16%. ¿Cómo nos fue con esta, Inge? Bueno, también muy bien, subimos del 65% con más o menos 140 personas que estaban conectadas al inicio, ahora estamos casi 200, al 84%, muy bien. Definitivamente una lista de verificación debe tener un manual, también lo comentamos en una de las últimas diapositivas. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por tu intervención en esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, Angélica, muchas gracias por tu apoyo, a todos los que se conectaron, que me dan sus saludos. Qué pena nuevamente no saludar a todos, pero bueno, muchas gracias. Les recuerdo siempre, ahorita también lo va a mencionar Angélica, conectarse a Posipedia, donde van a encontrar esta acción educativa, todo el material de esta comunidad y más de 45 comunidades donde van a encontrar una fuente inagotable de recursos para las labores de prevención que ustedes hacen en sus áreas de trabajo. www.posipedia.com.co, y además estén pendientes de todas las actividades, acciones educativas y sorpresas, eventos que tiene para ustedes Positiva Educa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, también queremos hacerles una invitación muy importante a todas las personas que se encuentran en Boyacá para que nos acompañen en el Congreso Técnico en Promoción y Prevención Boyacá Más Positiva. Se va a realizar mañana, es completamente gratis, entonces si usted está en el departamento de Boyacá, lo invitamos a que se una, se registre y participe. También los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa, todo el material de apoyo, las memorias y van a estar todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparece en pantalla un código QR, el cual ustedes pueden escanear, los va a llevar a canales en WhatsApp, le dan a mano derecha clic al botón seguir y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad. Allí van a encontrar los enlaces de conexión diaria, el cronograma semanal y muchísima más información para que estén conectados con nuestra comunidad educativa. Entonces ya saben, simplemente escanean el código que aparece en pantalla y le dan seguir. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles. Una vez terminada esta acción educativa, podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con un video de uno de los congresos realizados el año pasado para que ustedes tengan una idea de cómo son los congresos. Así que ya saben, si están en Boyacá, los invitamos a que mañana nos acompañen. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.